Casarse a los 77 años. Liliana Abud finalmente revela el lugar de su boda. Tras décadas de silencio sobre su vida sentimental, la querida actriz rompe finalmente el misterio. ¿Dónde celebrará su boda más esperada? ¿Será un lugar íntimo cargado de recuerdos o un escenario lleno de simbolismo que nadie imaginaba? Las pistas existen, pero durante años pasaron desapercibidas. Hoy, todo empieza a encajar. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión a una edad tan simbólica? ¿Y por qué eligió ese sitio en particular para decir sí? Quédate hasta el final para descubrirlo. Comenta 1 ahora mismo, si quieres ver el video completo y conocer la verdad detrás de esta revelación que conmueve a todos. Tras el impacto inicial de la noticia, la revelación del lugar elegido para la boda de Liliana Abud adquiere un significado mucho más profundo de lo que muchos imaginaban. No se trata solo de un escenario elegante o de un capricho tardío, sino de un espacio íntimamente ligado a su historia personal, a sus silencios, a sus renuncias y también a sus victorias más discretas. Según fuentes cercanas, la actriz habría optado por un sitio que conoce desde hace décadas, un lugar donde pasó momentos decisivos de su vida, lejos del ruido mediático, cuando las cámaras se apagaban y ella seguía siendo simplemente Liliana. Durante años, ese rincón fue testigo de reflexiones, de duelos privados y de una promesa que parecía no llegar nunca, la de permitirse amar sin miedo y sin prisa. En el mundo del espectáculo, donde todo suele ser efímero, esta elección sorprende y emociona. A los 77 años, cuando muchos dan por cerrado el capítulo del amor, Liliana demuestra que no hay edades límite para escribir nuevos comienzos. El sitio de la boda, discreto pero cargado de simbolismo, refleja exactamente eso. Una celebración lejos del exceso, pensada para honrar la vida compartida, la calma alcanzada y la decisión consciente de decir sí, desde la plenitud, no desde la urgencia. Quienes conocen a la actriz aseguran que cada detalle fue elegido con cuidado, desde la fecha hasta la lista reducida de invitados, compuesta solo por personas que han acompañado su camino en silencio, sin flashes ni titulares. Esta noticia ha provocado una ola de reacciones entre sus seguidores en España y América Latina. Muchos se preguntan cómo logró mantener este secreto durante tanto tiempo, y qué otras verdades permanecieron ocultas tras su sonrisa serena. Lo cierto es que Liliana Abud nunca dejó de ser fiel a sí misma, reservada, elegante y profundamente humana. Hoy, su boda no es solo un evento personal, sino un mensaje poderoso para todos aquellos que creen que ya es tarde para amar, para soñar o para empezar de nuevo. Si tú también admiras su trayectoria y te emociona esta historia de amor maduro y valiente, apoya este contenido con un like y sigue viendo el video hasta el final. Tu gesto ayuda a que historias como la de Liliana sigan siendo contadas y compartidas. El momento en que Liliana Abud comenzó a transformarse en un nombre imprescindible de la televisión mexicana no llegó de forma repentina, sino como el resultado de una acumulación silenciosa de señales que, en su momento, pocos supieron interpretar. A finales de la década de 1970, cuando la industria televisiva en México vivía una expansión decisiva impulsada por nuevas producciones y audiencias cada vez más fieles, Liliana ya llevaba años formándose, observando y aprendiendo desde papeles secundarios que, vistos hoy, revelan matices de un talento en plena gestación. En los foros de grabación de Ciudad de México, especialmente en los estudios de San Ángel, su presencia empezaba a llamar la atención no por gestos grandilocuentes, sino por una intensidad contenida que contrastaba con el estilo dominante de la época. Los productores comenzaron a notar algo distinto en ella durante largas jornadas de rodaje, cuando las cámaras seguían encendidas más allá del horario previsto, y muchos actores perdían concentración. Liliana no. Su disciplina casi obsesiva y su capacidad para sostener la emoción escena tras escena se convirtieron en una especie de marca invisible. Fue en esos años cuando algunos directores, hoy ya retirados, recordaron más tarde haber dicho en voz baja que aquella actriz de mirada profunda no tardaría en cruzar una frontera decisiva. Sin embargo, el reconocimiento masivo aún parecía lejano, y ella continuaba aceptando cada proyecto como una oportunidad de aprendizaje, sin exigir protagonismos ni condiciones especiales. El verdadero punto de inflexión comenzó a gestarse a principios de los años 80, cuando el melodrama televisivo alcanzaba cifras récord de audiencia en toda América Latina. En 1981, tras una audición que duró más de lo habitual y en la que repitió una escena clave, hasta lograr el tono exacto que el director buscaba, Liliana fue seleccionada para un papel que cambiaría su trayectoria.
Durante las primeras semanas de emisión, las reacciones del público fueron discretas pero constantes. Las cartas enviadas a la cadena, un termómetro fundamental en aquella época, empezaron a mencionar su nombre con una frecuencia inusual. No pedían solo más tiempo en pantalla, sino que destacaban la autenticidad con la que encarnaba emociones complejas, especialmente el dolor silencioso y la dignidad frente a la adversidad. Conforme avanzaban los capítulos, algo empezó a suceder en los hogares mexicanos. Los espectadores ajustaban sus horarios para no perderse sus escenas. En mercados, cafés y paradas de autobús, su personaje se convirtió en tema de conversación cotidiana. En 1983, durante una grabación en exteriores en el Centro Histórico de Ciudad de México, un pequeño grupo de transeúntes reconoció a Liliana y se acercó con cautela. No hubo gritos ni tumultos, pero sí miradas emocionadas y palabras de agradecimiento que la dejaron visiblemente afectada. Aquello fue una señal clara de que la popularidad ya no era una hipótesis, sino una realidad en crecimiento. A mediados de la década, su nombre empezó a aparecer en los créditos con mayor relevancia, y las revistas especializadas comenzaron a dedicarle entrevistas más extensas. Sin embargo, incluso en ese momento de ascenso, Liliana mantuvo una distancia prudente con la exposición mediática. Rechazó apariciones innecesarias y evitó alimentar rumores, concentrándose en perfeccionar su trabajo. Algunos colegas recuerdan que, en los descansos, prefería repasar guiones o tomar notas sobre la psicología de sus personajes, una costumbre que explicaría la profundidad que más tarde sería tan celebrada por la crítica. El año 1986 marcó otro hito. Una producción emitida en horario estelar consolidó definitivamente su estatus como actriz de referencia. Las cifras de audiencia superaron las expectativas iniciales y su interpretación fue citada en columnas de opinión como una de las más sólidas de la temporada. En ese contexto comenzaron a emerger detalles del pasado que cobraban un nuevo sentido. Profesores de teatro recordaron su obsesión temprana por comprender las motivaciones internas de cada personaje. Compañeros de reparto hablaron de su capacidad para escuchar, para reaccionar con verdad incluso en escenas aparentemente simples. Todo aquello que antes parecía solo rasgos de carácter, se revelaba ahora como los cimientos de un éxito cuidadosamente construido. Lejos de conformarse, Liliana aprovechó ese reconocimiento para asumir retos más complejos. A finales de los años 80, aceptó papeles que exploraban zonas menos cómodas del melodrama tradicional, personajes marcados por contradicciones morales y decisiones difíciles. Esa valentía artística amplió aún más su prestigio y la posicionó como una figura respetada no solo por el público, sino también por sus pares. En retrospectiva, cada paso de ese camino muestra cómo la fama no llegó como un accidente, sino como la consecuencia natural de una coherencia sostenida a lo largo del tiempo. De una actriz que supo esperar, observar y prepararse para el instante en que el mundo finalmente estaba listo para verla, para comprender plenamente la fortaleza interior que Liliana Abud mostraría décadas más tarde frente a la fama y el amor. Es necesario retroceder hasta los primeros años de su vida, cuando el camino estuvo lejos de ser luminoso. Nació en una época marcada por profundas transformaciones sociales en México, en un entorno donde la estabilidad era frágil y el futuro incierto. Su infancia transcurrió entre finales de los años 40 y comienzos de los 50, en una Ciudad de México que crecía con rapidez, pero que aún escondía grandes desigualdades detrás de sus avenidas en expansión. En el hogar familiar, los recursos eran limitados y las preocupaciones cotidianas se imponían desde temprano, obligando a Liliana a madurar antes de tiempo. Desde muy pequeña aprendió a observar en silencio. Mientras otros niños jugaban sin pensar en el mañana, ella percibía las tensiones no dichas de los adultos, las conversaciones interrumpidas, las miradas cargadas de cansancio. Su familia atravesó periodos económicos complicados que la obligaron a cambiar de escuela en más de una ocasión. Una experiencia que dejó huellas profundas. Cada mudanza significaba empezar de nuevo, adaptarse a nuevos compañeros y aprender a no encariñarse demasiado. Una lección dura para una niña sensible. Años después, algunos amigos de infancia recordarían que Liliana tenía la costumbre de sentarse al fondo del aula, observando con atención, como si estuviera estudiando a quienes la rodeaban. Hubo momentos especialmente difíciles durante su niñez, cuando la incertidumbre financiera se tradujo en renuncias silenciosas. No siempre podía acceder a los mismos materiales escolares que otros niños, ni participar en actividades extracurriculares. Sin embargo, fue precisamente en esas carencias donde comenzaron a manifestarse señales tempranas de su vocación. En casa, improvisaba pequeñas representaciones frente al espejo,
utilizando objetos cotidianos como si fueran accesorios teatrales. Su familia, aunque preocupada por cuestiones más urgentes, notaba esa capacidad innata para transformarse, para contar historias sin necesidad de palabras grandilocuentes. Durante los años de escuela primaria, a principios de la década de 1950, algunos maestros percibieron algo especial en ella. En las lecturas en voz alta, su entonación era distinta, más profunda, más emocional. En actos escolares realizados en patios humildes de barrios populares, Liliana destacaba por su presencia escénica, aun cuando su vestuario fuera sencillo y prestado. Estos pequeños episodios, casi anecdóticos en su momento, serían recordados décadas después como las primeras pistas de un talento que buscaba salir a la superficie. La adolescencia no fue más sencilla. En una ciudad que comenzaba a endurecerse, marcada por contrastes sociales cada vez más visibles, Liliana tuvo que equilibrar estudios y responsabilidades familiares. Hubo periodos en los que pensó seriamente en abandonar cualquier aspiración artística para ayudar económicamente en casa. Esa renuncia temporal dejó una marca profunda, generando una mezcla de frustración y determinación que la acompañaría siempre. En esos años desarrolló una disciplina férrea y una capacidad de resistencia emocional poco común para su edad. También fue una etapa de silencios. Mientras otras jóvenes compartían sueños y confidencias, Liliana guardaba para sí sus miedos y anhelos. Caminaba largas distancias por su barrio, observando rostros, escuchando fragmentos de conversaciones ajenas, como si cada experiencia ajena alimentara un archivo interior. Hoy, quienes han estudiado su trayectoria coinciden en que esa infancia observadora y contenida fue clave para la profundidad emocional que más tarde caracterizaría sus interpretaciones. Con el paso del tiempo, ciertos recuerdos de aquellos años cobrarían un nuevo significado. Las noches sin electricidad estable, iluminadas apenas por una lámpara tenue, los trayectos en transporte público junto a su familia, las promesas no dichas de un futuro mejor. Todo eso forjó un carácter resiliente, una sensibilidad especial hacia el dolor ajeno y una comprensión temprana de la fragilidad humana. Sin saberlo, en medio de esas dificultades, Liliana estaba construyendo las bases de una vida artística, marcada por la verdad emocional y la coherencia interna, mucho antes de que el reconocimiento y la fama tocaran a su puerta. Con el paso de los años y mientras su nombre comenzaba a consolidarse en el ámbito profesional, la vida personal de Liliana Abud siguió desarrollándose lejos de los focos, marcada por una discreción que contrastaba con la intensidad de sus personajes en pantalla. En la intimidad, su historia estuvo profundamente influida por la relación con sus padres, figuras centrales que moldearon su carácter y su manera de entender el compromiso, la lealtad y el sacrificio. Su madre, descrita por quienes la conocieron como una mujer firme y silenciosa, fue durante décadas el principal pilar emocional del hogar. De ella heredó la capacidad de resistir sin quejarse, de sostener el día a día incluso cuando las circunstancias eran adversas. Su padre, por otro lado, representaba una autoridad distante, marcada por las exigencias de la época y por la presión constante de proveer en un contexto social complejo. Esa combinación de ternura contenida y disciplina estricta dejó huellas profundas en Liliana, que desde muy joven aprendió a equilibrar sensibilidad y fortaleza. Durante los años 60, cuando ya empezaba a vislumbrar un futuro ligado al arte, Liliana mantuvo un fuerte vínculo con su familia, aun cuando las obligaciones profesionales la obligaban a pasar largas jornadas fuera de casa. En Ciudad de México, especialmente en barrios donde la vida cotidiana se vivía de puertas hacia adentro, ella se refugiaba en las reuniones familiares como un espacio de estabilidad. Las comidas compartidas, los silencios cómodos y las conversaciones breves pero significativas se convirtieron en una especie de ancla emocional. Con el tiempo, algunos allegados notarían que, incluso en momentos de éxito, Liliana seguía buscando la aprobación moral de sus padres, como si cada logro necesitara ser validado primero en el ámbito privado. En lo sentimental, su vida estuvo marcada por decisiones prudentes y en ocasiones dolorosas. A diferencia de otras figuras públicas de su generación, evitó exponer sus relaciones y protegió con celo cualquier vínculo afectivo. Esta reserva no fue casual. Respondía a una convicción profunda de que el amor debía vivirse lejos del juicio ajeno. A lo largo de los años 70 y 80, hubo relaciones importantes que no trascendieron a la prensa, pero que influyeron notablemente en su manera de entender la pareja y la familia. Algunas de esas historias quedaron inconclusas, no por falta de sentimiento, sino por la dificultad de conciliar una carrera exigente con el deseo de una vida doméstica estable.
El tema de los hijos fue, durante mucho tiempo, una de las áreas más íntimas y sensibles de su vida. En círculos cercanos, se sabía que Liliana reflexionó profundamente sobre la maternidad, especialmente en una época en la que las expectativas sociales eran rígidas y poco indulgentes con las mujeres que priorizaban su desarrollo profesional. Las decisiones que tomó en ese ámbito estuvieron marcadas por la responsabilidad y la conciencia de sus propias limitaciones emocionales y de tiempo. Con los años surgieron indicios de que su concepto de familia se amplió más allá de los lazos biológicos, construyendo relaciones de cuidado y acompañamiento con personas que consideró, en la práctica, como hijos del corazón. A finales de los años 90, cuando su trayectoria ya estaba firmemente establecida, Liliana atravesó momentos de introspección profunda. La pérdida de figuras familiares cercanas la obligó a replantearse prioridades y a mirar su pasado con una mezcla de gratitud y melancolía. Fue entonces cuando algunos gestos, antes pasados por alto, comenzaron a adquirir un nuevo significado. Su insistencia en mantener una rutina doméstica sencilla, su apego a ciertos objetos familiares, su costumbre de regresar periódicamente a lugares vinculados a su infancia. Todo ello revelaba una necesidad constante de conexión con sus raíces, con aquello que la había formado antes de que el reconocimiento público definiera su identidad. En la madurez, ya entrado el siglo XXI, su vida personal se caracterizó por una serenidad cuidadosamente construida. Rodeada de un círculo reducido pero fiel, Liliana encontró un equilibrio entre independencia y afecto. Las relaciones con sobrinos, ahijados y jóvenes cercanos a su entorno se convirtieron en una fuente constante de aprendizaje mutuo. Para ellos era una figura de referencia, alguien que transmitía valores sin imponerlos a través del ejemplo y la coherencia. Mirando hacia atrás, resulta evidente que la historia familiar de Liliana Abud no estuvo marcada por grandes escándalos ni titulares llamativos, sino por una sucesión de decisiones silenciosas, de renuncias y elecciones conscientes. En esa vida personal, tejida con paciencia a lo largo de décadas, se esconden muchas de las claves que explican su capacidad para interpretar emociones complejas y para enfrentar con dignidad y discreción cada una de las etapas de su existencia. En la etapa actual de su vida, la salud de Liliana Abud se ha convertido en un tema de atención silenciosa, tratado con la misma reserva que siempre caracterizó sus asuntos más íntimos. Lejos de los comunicados oficiales y de las apariciones públicas constantes, su día a día transcurre con una rutina cuidadosamente diseñada para preservar el equilibrio físico y emocional alcanzado tras décadas de exigencia profesional. Desde hace algunos años, especialmente a partir de 2018, personas de su entorno señalan que la actriz optó por reducir al mínimo los desplazamientos largos y las agendas apretadas, priorizando espacios conocidos y horarios estables en Ciudad de México, donde cuenta con médicos de confianza y un círculo cercano atento a cualquier señal de desgaste. No se trata de un retiro forzado ni de una condición alarmante, sino de una conciencia plena del cuerpo, que llega con la madurez. En consultas periódicas realizadas en clínicas privadas de la capital, Liliana ha seguido controles regulares, enfocados en prevención y calidad de vida. Quienes la han acompañado a estas citas recuerdan su actitud serena, su disposición a escuchar recomendaciones y su disciplina para cumplirlas al pie de la letra. Esa constancia, heredada de años de trabajo meticuloso, se refleja hoy en hábitos que incluyen caminatas matinales en zonas tranquilas, ejercicios de respiración y una alimentación cuidadosamente supervisada. Algunos signos que antes pasaban desapercibidos comenzaron a cobrar sentido con el tiempo. Durante grabaciones en los años 2000, colegas notaron que prefería pausas breves entre escenas y que evitaba exposiciones prolongadas al frío o a cambios bruscos de temperatura. En su momento, estos gestos se interpretaron como simples manías. Hoy se entienden como una forma temprana de autocuidado. A partir de 2020, en el contexto de restricciones sanitarias globales, Liliana reforzó aún más su vida puertas adentro, adaptando su hogar para convertirlo en un espacio seguro, con áreas destinadas a la actividad física ligera y a la relajación. La dimensión emocional de su salud ha sido igualmente prioritaria. Tras la pérdida de personas cercanas en distintos momentos de su vida, la actriz comprendió la importancia de gestionar el estrés y la memoria afectiva. Desde hace varios años, mantiene una rutina de descanso estricta, evitando desvelos innecesarios y limitando el consumo de noticias que puedan alterar su serenidad. Amigos cercanos relatan que dedica tiempo a la lectura pausada y a la música, actividades que le permiten mantener una mente activa sin sobrecarga. En encuentros íntimos suele hablar de la necesidad de escuchar al cuerpo, una idea que, según confiesa, aprendió tarde pero que ahora guía cada una de sus decisiones. En cuanto a la movilidad, se mantiene independiente y activa,
aunque con ritmos más suaves. A mediados de 2022, fue vista en varias ocasiones caminando por zonas arboladas del sur de la ciudad, acompañada de una persona de confianza, disfrutando de trayectos cortos pero constantes. Estos paseos, repetidos a lo largo de la semana, forman parte de una estrategia para conservar la vitalidad sin forzar límites. No hay prisa, no hay metas externas, solo la constancia silenciosa de quien conoce bien sus propias capacidades. También han salido a la luz detalles antes desconocidos sobre pequeños ajustes médicos realizados a lo largo del tiempo, procedimientos preventivos que nunca fueron anunciados públicamente, pero que contribuyeron a su estabilidad actual. Nada espectacular ni urgente, simplemente intervenciones propias de alguien que decide anticiparse y no esperar a que el cuerpo reclame atención de forma abrupta. Esta actitud preventiva explica en gran medida la imagen de calma que transmite hoy, incluso cuando aparece esporádicamente en eventos privados. La percepción pública de su estado de salud ha estado marcada por la discreción. Al no exponerse en exceso, se han evitado especulaciones innecesarias. Sin embargo, quienes la ven de cerca coinciden en que Liliana atraviesa una etapa de desequilibrio consciente, en la que cada actividad está pensada para sumar bienestar. Su voz, algo más pausada que en décadas anteriores, conserva la firmeza emocional que siempre la caracterizó. Su mirada, atenta y reflexiva, revela a una mujer que ha aprendido a leer las señales del tiempo sin temor. En este presente, la salud de Liliana Abud no es una historia de fragilidad, sino de adaptación. Es el resultado de escuchar los avisos tempranos, de aceptar los cambios naturales y de construir una rutina donde el cuidado personal ocupa un lugar central. Todo ello se desarrolla lejos del ruido, en espacios conocidos, con personas elegidas y con la convicción de que el bienestar no se mide por la intensidad, sino por la continuidad serena de cada día. En esta fase de su existencia, cuando el tiempo ya no se mide por estrenos ni por audiencias, la vida de Liliana Abud adquiere una densidad distinta, tejida por capas de memoria, decisiones y silencios que solo ahora comienzan a leerse con claridad. Tras décadas de trabajo ininterrumpido, su biografía se revela como un tránsito constante entre la exposición pública y una intimidad celosamente protegida. A lo largo de los años 90 y los primeros 2000, mientras su nombre seguía siendo reconocido, Liliana eligió reducir progresivamente su presencia mediática, no como un retiro abrupto, sino como un ajuste consciente. En Ciudad de México, especialmente en zonas donde había construido rutinas estables, empezó a privilegiar una vida más contenida, marcada por horarios propios y compromisos cuidadosamente seleccionados. Ese periodo estuvo lleno de gestos que, vistos hoy, anuncian la transición hacia una madurez reflexiva. Rechazó proyectos que implicaban largas giras o cambios constantes de residencia, prefiriendo aquellos que le permitían regresar a casa cada noche. En conversaciones privadas mencionaba la necesidad de ordenar la vida, una expresión que entonces pasó inadvertida, pero que ahora resuena como una declaración de principios. La ciudad seguía transformándose a su alrededor, pero ella optó por habitarla desde la calma, recorriendo los mismos trayectos, visitando los mismos lugares, como si buscara anclajes frente al paso acelerado del tiempo. Con el cambio de siglo, su relación con el pasado se volvió más explícita. Comenzó a revisitar archivos personales, fotografías antiguas, cartas guardadas durante décadas. En algunos casos, regresó a espacios concretos de su historia, teatros donde había actuado por primera vez, barrios que marcaron su formación, incluso estudios de grabación que ya no existían pero que seguían vivos en su memoria. Estas visitas no fueron públicas ni documentadas, pero quienes la acompañaron recuerdan su actitud contemplativa, como si cada lugar le devolviera fragmentos de sí misma. A partir de 2010, su vida se organizó alrededor de un equilibrio delicado entre presencia y ausencia. Aceptaba encuentros puntuales con colegas de confianza, participaba en conversaciones profundas sobre el oficio y el sentido del trabajo artístico, pero evitaba cualquier forma de nostalgia excesiva. No se trataba de añorar el pasado, sino de integrarlo. En ese proceso emergieron relatos antes desconocidos, dudas tempranas, decisiones que implicaron renuncias, momentos en los que estuvo a punto de cambiar de rumbo. Estos detalles, compartidos solo en círculos íntimos, revelan una trayectoria menos lineal de lo que su imagen pública sugería. La dimensión espiritual de su vida también cobró mayor peso. Sin adscribirse a discursos grandilocuentes, Liliana desarrolló una práctica personal de introspección, marcada por el silencio y la observación. Las mañanas se convirtieron en un espacio sagrado para ordenar pensamientos, leer y escribir notas que nunca pensó publicar. En ellas, reflexionaba sobre el sentido del tiempo, la identidad más allá de los roles y la necesidad de aceptar las transformaciones del cuerpo y del deseo.
Estas páginas privadas, según quienes han tenido acceso a ellas, muestran a una mujer lúcida, consciente de sus contradicciones y en paz con sus elecciones. En los últimos años, su vida se ha caracterizado por una coherencia rara vez visible en figuras públicas. Cada decisión parece responder a un mismo hilo conductor, la fidelidad a sí misma. Desde la manera en que organiza su espacio doméstico, hasta la forma en que selecciona a las personas que la rodean, todo apunta a una búsqueda de verdad interior. No hay urgencia, no hay prisa por cerrar capítulos, más bien existe una voluntad de habitarlos plenamente hasta el final. Así, la vida de Liliana Abboud, lejos de agotarse en los momentos de fama, se revela como un recorrido amplio y complejo, donde cada etapa prepara a la siguiente. Su historia continúa desplegándose en detalles pequeños pero significativos, en elecciones que no hacen ruido, en una manera de estar en el mundo que privilegia la profundidad sobre la visibilidad. Todo ello compone una biografía viva, aún en movimiento, que sigue encontrando sentido en el presente sin necesidad de anticipar conclusiones. En la continuidad de ese recorrido vital marcado por la introspección y la coherencia, la vida de Liliana Abboud entra en una etapa donde los años dejan de percibirse como una carga y se transforman en una fuente de perspectiva. A partir de la segunda década del siglo XXI, su relación con el tiempo cambia de forma sutil pero definitiva. Ya no estructura los días en función de proyectos futuros lejanos, sino de ciclos breves y significativos. En Ciudad de México, especialmente entre 2012 y 2016, comienza a establecer rutinas que priorizan la estabilidad emocional. Mañanas tranquilas, tardes dedicadas a encuentros selectos y noches reservadas al silencio. Este ritmo, elegido y no impuesto, contrasta con la vida acelerada que llevó durante décadas anteriores. Durante esos años, Liliana empieza a ser vista con mayor frecuencia en espacios culturales discretos, pequeñas librerías, cafés alejados de los circuitos mediáticos, exposiciones temporales en museos donde pasa desapercibida entre el público. No busca ser reconocida y cuando ocurre, responde con una cortesía breve, casi tímida. Personas que coincidieron con ella en estos lugares recuerdan conversaciones profundas, centradas más en la condición humana que en la fama. En esas charlas deja entrever una visión de la vida marcada por la aceptación, de lo que fue, de lo que no ocurrió y de lo que aún puede transformarse. En paralelo, su vínculo con generaciones más jóvenes se fortalece. A partir de 2017, algunos actores y actrices en formación la buscan como referencia, no tanto para consejos técnicos, sino para comprender cómo sostener una carrera sin perder identidad. Liliana escucha más de lo que habla, pero cuando lo hace, insiste en la importancia de la paciencia y del silencio como herramientas creativas. Estas ideas, que antes parecían contracorriente, hoy se revelan como claves de su longevidad artística y personal. Con el paso del tiempo, también emergen recuerdos que había mantenido guardados. En reuniones privadas menciona episodios poco conocidos de su trayectoria, decisiones que tomó lejos de los reflectores, oportunidades que rechazó porque no resonaban con sus valores, momentos en los que eligió desaparecer temporalmente para reencontrarse consigo misma. Estos relatos, situados en fechas y lugares concretos, un viaje breve a provincias a finales de los años 90, una estancia prolongada en casa durante periodos de transición profesional, permiten reconstruir una biografía más compleja, menos lineal, donde el éxito no siempre fue el objetivo principal. Hacia 2020, en un contexto global de incertidumbre, Liliana refuerza aún más su vida interior. El aislamiento no le resulta ajeno. Al contrario, lo vive como una extensión natural de su forma de estar en el mundo. Desde su hogar, reorganiza recuerdos, clasifica documentos y revisa antiguos cuadernos de notas. En ellos aparecen pensamientos que anticipan decisiones recientes, reflexiones sobre el amor tardío, sobre la necesidad de compartir la vida desde la calma y no desde la expectativa social. Estas señales, hoy evidentes, pasaron inadvertidas durante años para quienes observaban su vida desde fuera. La madurez le permite también reconciliarse con versiones anteriores de sí misma. Ya no juzga a la joven que dudó, ni a la mujer que postergó ciertos deseos. Cada etapa encuentra su lugar en un relato más amplio, donde nada se presenta como error definitivo. Esta mirada compasiva se refleja en su manera de hablar, más pausada, y en su forma de escuchar, atenta y sin prisa. En encuentros recientes, realizados en espacios privados de la capital, quienes conversan con ella perciben una serenidad que no es resignación, sino comprensión profunda del propio recorrido. Así, la vida de Liliana Abboud continúa desplegándose en capas sucesivas, donde el pasado dialoga con el presente sin nostalgia excesiva ni urgencia por cerrar capítulos. Cada año añade matices, cada recuerdo encuentra su contexto,
y cada decisión se integra en una biografía que sigue avanzando, discreta pero firme, sostenida por la coherencia de quien ha aprendido a vivir de acuerdo con su propio ritmo. Hoy, después de recorrer cada etapa de su historia, resulta imposible no sentir empatía y respeto por Liliana Abud. Su vida no ha sido un camino fácil ni ruidoso, sino una sucesión de decisiones silenciosas, de renuncias profundas y de una fortaleza interior que solo se construye con el paso del tiempo. Amar a Liliana es entender que detrás de cada mirada serena hubo esfuerzo, dudas y coraje. Es reconocer que no todas las historias brillan por el escándalo, sino por la dignidad con la que se viven. Hoy más que nunca, ella representa a quienes siguen creyendo en el amor, en la coherencia y en la posibilidad de empezar de nuevo sin importar la edad. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes admiración por una mujer que supo mantenerse fiel a sí misma, demuéstralo ahora. Dale like a este video para que más personas conozcan su historia. Compártelo con quienes valoran las vidas contadas con verdad y